Muchas gracias, vicepresidente, por acompañarnos aquí en la edición matutina de Telemetro Reporta. Gracias a ustedes por la invitación. Vicepresidente, creo que hay temas importantes que tratar esta mañana. Lo vimos hace poco en un foro de la prensa y estaba hablando específicamente acerca de un tema muy polémico, es el tema de la minería. Pero usted llevó una propuesta muy clara sobre la mesa. Hablaba acerca de la posibilidad de nacionalizar la minería. Explíquenos un poco acerca de cómo sería eso. Buenos días. Hombre, primero buenos días y siempre doy gracias a Dios y a la Virgen que nos permiten estos espacios para compartir. No puedo iniciar también sin transmitir el dolor que sentimos muchos panameños, sobre todo el fútbol, por la pérdida de Luis Tejada. Esto nos hace reflexionar a nosotros que la vida es un segundo y debemos estar aquí segundo a segundo para construir. En ese sentido, una de las propuestas que se tenían era, hombre, una mina que ya existía, una mina que viene de 1991, solamente le pagaba al Estado 30 millones de dólares al año y lo que se buscaba era que le pagara 400 millones de dólares al año. ¿Para qué? Hombre, esos fondos, lo hemos hablado, para inyectarle al programa de invalidez, vejez y muerte, para darnos a nosotros un oxígeno, un tiempo, donde nos podamos sentar todos juntos para solucionar el programa de invalidez, vejez y muerte, que tiene un déficit anual de 650 millones de dólares. Nosotros buscábamos alrededor de 4.000 millones de dólares para darnos a nosotros suficiente tiempo para sentarnos a conversar. Entonces, es un tema que, yo lo he dicho, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, el que no se equivoque, hombre, nadie es perfecto. Pudimos haber explicado más el tema, es algo que yo he reiterado. Siento que no se entendió bien de qué se trataba. La ciudadanía se manifestó pacíficamente, y yo hago un paréntesis aquí. Una cosa son las manifestaciones pacíficas que vimos de parte de los jóvenes, muy legítimas, y otra cosa es los intereses de otra naturaleza que asfixian provincias como Chiriquí, que es una provincia tan productiva. Por eso una de las propuestas nuestras va a ser la implementación de una ley anticierre que no permita que se cierren arterias principales en protestas y en manifestaciones. Pero vicepresidente, disculpe, pero usted entonces está reconociendo que se pudo haber hecho de otra manera, que el manejo no fue el más adecuado. Hombre, se pudo haber comunicado mejor, se pudo haber hablado con la ciudadanía más, se pudo haber tomado más tiempo. Nos tomó 2 años negociar ese contrato con esas nuevas condiciones porque se trataba de una inversión de más de 10.000 millones de dólares que ya estaba en el sitio. Y entonces es una mina que ya existe, ya hay 10.000 millones de dólares en inversión allí. Nosotros tenemos riesgos ambientales importantes. Entonces, con tranquilidad, con calma, lo que nosotros estamos planteando es, la ciudadanía salió a manifestarse en contra de un contrato que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional. Pero no le hemos preguntado a la ciudadanía qué quiere hacer con esa mina. Hay 10.000 millones de dólares allí. Dios nos ha regalado un tesoro que es el cobre. Esa mina, los dueños de la mina propiciaban el hecho y comunicaban el hecho de que el cobre de Panamá era el cobre que se utilizaba para hacer los carros eléctricos en el mundo, porque ellos venían ya de hace años exportando el cobre. Si nosotros no hubiéramos hecho nada, probablemente esa mina estuviera exportando cobre aún. Vicepresidente, entonces lo que entiendo de esto es que para usted, como candidato presidencial y vicepresidente de la República, siente que no todos los panameños están en contra de la mina. Y hablo de la minería, no minería, porque ese es otro tema. Y las protestas, vicepresidente, y la cantidad de protestas orgánicas que salían a la calle, ¿qué representó? Porque creo que había un mensaje también allí, ¿no? Fueron legítimas, pero no te sabemos decir. O sea, Panamá no sabe decir si fue una manifestación en contra de un contrato o en contra de ver qué se hace con una riqueza natural que le puede servir a los panameños para resolver muchos problemas. Y yo, como demócrata, como democrático, siento que la última palabra la tiene el soberano. Yo lo he advertido. Yo creo mucho en las políticas públicas económicas sociales implementadas por el doctor Pérez Valladares, que nos permiten a nosotros tener iPad, celular, estar interconectados con el mundo. Si esas políticas valientes que se tomaron en ese periodo presidencial no se hubiesen tomado, hoy no tuviese Panamá un avance tecnológico con grandes oportunidades para los panameños y para las panameñas, sobre todo para quien más lo necesita, como lo que tenemos hoy. Entonces, preguntémosle a la ciudadanía lo que quiere hacer con una inversión de más de 10.000 millones de dólares. Nos van a venir arbitrajes internacionales importantes
que al final debemos decidir todos qué hacemos con esa riqueza Ahora, que Dios nos ha regalado. Sí, señor Carrizo, esa posición suya, ¿usted se la transmitió en su momento al presidente Cortizo cuando se estaban dando estas protestas, perdón? Hubo no sé si recuerdas, hubo dos leyes que se mandaron a la Asamblea, la ley de moratoria minera y la ley de una consulta de referéndum. En el medio se propuso la derogación de la ley, que obviamente fue la que se echó para atrás, que no valía la pena, si pasabas una ley de derogación, después preguntar si estabas de acuerdo o no. Creo que hasta fecha se había dado, que era el 16 de diciembre. En fin, nosotros tenemos que mirar hacia adelante. Esta administración está respetando lo que el fallo de la Corte Suprema de Justicia manifestó, está en un plan ordenado de cierre. La propuesta nuestra obedece a una instalación de un nuevo gobierno que va a buscarle soluciones dinámicas a los problemas que en unidad vamos a encontrar. Ya sea que el pueblo diga que esté a favor de que aprovechemos esos recursos o que el pueblo diga que Cuando usted dice que el pueblo diga, ¿sería que un referéndum? Correcto. O sea, de ganar usted la presidencia, propondría un referéndum para ver si la mayoría quiere la mina o no quiere la mina. Esa mina en específico, es correcto. Y sí podemos implementar políticas públicas, económicas, sociales, porque eso es importante. O sea, si se ya, quiere ya el modelo sería distinto. Si el pueblo dice que sí en la mina, ya el modelo sería una participación estatal. Exacto, es que quedé con la impresión de que la pregunta sería si quieren que el Estado administre la mina o no, o si quieren la mina o no, porque es una diferencia en la pregunta. Tendríamos que analizar y reunirnos y ver cuál sería la pregunta más clara hacia la ciudadanía, pero la propuesta nuestra es el aprovechamiento de ese recurso natural en beneficio de los panameños y producto de, dos fallos de inconstitucionalidad, el modelo en el que ese recurso se administre tiene que ser un modelo distinto. Es un modelo similar al que implementó el doctor Pérez Valladares de políticas económicas sociales en beneficio de los panameños. Es decir, que sería una mina de los panameños. Vicepresidente, algo que todavía la ciudadanía recuerda y debemos preguntárselo es, si el presidente de la República no salió en ese momento, ¿por qué tampoco en medio de esa crisis no lo hizo el vicepresidente? Y número dos, ese contrato tuvo 25 faltas, en este caso particular, artículos de inconstitucionalidad. Es decir, ¿qué tan profundo era ese análisis? ¿Qué tanto se pudo haber negociado cuando al final del camino nosotros vemos cómo terminó eso? Esos dos aspectos yo creo que son importantes, porque si hay algo que se ha dicho es ¿dónde está el presidente? Bueno, no está el presidente. ¿Dónde está el vicepresidente de la República en medio de una crisis, vicepresidente, que no fue poca cosa en nuestro país, ¿no? No es cierto. No es cierto que el presidente no haya salido y lo vimos en el último informe que dio recientemente en la Asamblea Nacional el 2 de enero. Él dio las fechas exactas en el que salió a decir paso a paso lo que se había hecho con el contrato minero. Varias veces fue públicamente su participación en donde explicaba a la ciudadanía cuáles eran los avances. Cuando tú tienes una situación de esta naturaleza compleja, nosotros hemos pasado una guerra mundial de la salud, que fue la pandemia, que alteró también la psicología, y eso no lo hemos evaluado. Se mostró un gobierno humano, un gobierno tolerante, un gobierno que, vuelvo y digo, puede ser que necesitemos haber dado mucha más explicación y mucha más comunicación, y en eso podrás tener razón, pero nunca dejamos de trabajar en beneficio de la gente para evitar que las cosas trascendieran más allá de lo que sucedió. Entonces, ver el carácter humano de una administración que se preocupa por el bienestar de la gente es trabajar y trabajar bastante. Yo me voy al otro punto que usted señaló, una ley anticierre. Total. ¿Cómo se va a hacer eso, vicepresidente? Porque cuando usted habla de esto, yo recuerdo lo que pasó en Tierras Altas y ahí no había manera de hacer una negociación. ¿Cómo usted piensa hacer eso? Yo vengo de 21 recorridos entre el circuito 9.2 y el circuito 9.1. Las Palmas, La Mesa, Zona y los 16 corregimientos del Distrito de Santiago, conversando y preparándonos para lo que va a ser el 3 de febrero. Y conversaba con esa sapiencia popular. Una cosa es protestar, otra cosa es querer asfixiar un sector productivo como el sector agropecuario, por ejemplo. Entonces,
en Panamá no tenemos una redundancia vial que nos permita a nosotros transitar libremente. En caso de que alguien cierre una vía, tenemos otra alternativa. No puede ser que en este país intereses personales, intereses de otra naturaleza que no sean colectivos, por el simple hecho de suponer que están protestando por una causa común, asfixien sectores productivos. Vamos a encontrar la manera, juntos como panameños, donde la mayoría van a estar de acuerdo en que las arterias principales. Pero ¿cómo, vicepresidente? Todavía tengo la duda. ¿Cómo se va a hacer? Bueno, cuando la propuesta nuestra es una ley anticierre, que si tú cierras una arteria prolongadamente por X cantidad de tiempo, tienes causa penal. Sería, exacto, le iba a preguntar, criminalizar los cierres de calle. Totalmente. Reformas al Código Procesal Penal. Por supuesto, eso es una propuesta que nosotros estamos teniendo. Nosotros tenemos que tener orden y progreso y tenemos que ser respetuosos del derecho. Ahorita mismo no existe esa norma. Pero si tú cierras la Interamericana en detrimento de un productor, en detrimento de alguien que quiere hacerse quimioterapia, ¿cómo echa para atrás ese día ese tratamiento? Es imposible. Es imposible. Eso para mí es un atraco y es un asesinato. Entonces, nosotros vamos a proponer eso y lo vamos a proponer divulgándolo, conversándolo, haciendo las alianzas en unidad. Tenemos que olvidarnos del yo. Somos un nosotros. Los desafíos que vienen para Panamá son muy grandes como para pensar en destruir. Yo creo que ese análisis que usted hace ahora gira mucho en torno a una crítica también que se dio cuando se estaban dando las protestas. Y principalmente tiene que ver con los 20 días de cierre que asfixiaron prácticamente el país. Usted en ese momento conversó con el presidente. ¿Por qué razón no se tomó la decisión de abrir las calles en ese momento? Precisamente porque no existía la estructura jurídica para poder hacerlo. Y el presidente estaba preocupado 24 horas al día en ver cuáles eran las alternativas logísticas que nosotros teníamos para no quedar desabastecidos. Y así se logró. Fueron 20 días de arduo trabajo. La fuerza pública, el SENAN, los barcos, las barcazas privadas, las barcazas públicas que transportaban la logística, el gas, la gasolina. Era un trabajo logístico que estaba armado y estructurado de manera permanente, 24 horas, 7 días a la semana, para evitar que trascendiera más el problema. Y gracias a Dios lo superamos con tolerancia, con humanidad. Si hubieran tenido una ley disponible, la aplicarían. Por supuesto, somos respetuosos de la institucionalidad. Hablando de leyes, usted me habla acerca de la... Y tú tampoco puedes discutir estos temas, Atenógenes, disculpa que te interrumpa, cuando tienes ambientes enaltecidos. Tú tienes que encontrar los momentos para hacer este tipo de propuestas. Un nuevo gobierno es un momento adecuado y propicio para implementarlo. No era el momento, es lo que nos dice, no era el momento. Pero sí también perjudicaron a una gran cantidad de panameños. Que no están solos. Hay algo más. Cuando usted nos habla acerca de la nacionalización de la minería, de un referéndum para la minería, ¿dónde queda la propuesta, la ley, mejor dicho, de moratoria? O sea, ¿qué pasaría con ella? Bueno, primero es una cosa y después es otra cosa. Es consultarle a la ciudadanía qué quiere hacer con esa mina. Si el soberano dice que, hombre, aprovechemos ese tesoro que Dios nos dio, tendríamos que hacer un ajuste a la ley de moratoria. Si el pueblo dice que no quiere aprovechar esos recursos, después las explicaciones que nosotros daremos y las implicaciones que eso conllevaría, sobre todo por la seguridad jurídica del país. A mí me preocupa mucho el fondo de los arbitrajes que se van a dirimir y yo estoy seguro que antes de llegar a conclusiones a esas, el pueblo panameño va a decidir qué hacer con esos recursos y llegar a entendimientos. ¿Cuál es su percepción de lo que fueron esas protestas? Y acá hay un elemento clave acerca de lo que pasó. O sea, hubo una protesta, una explosión ciudadana, se criticaron muchas cosas, se criticó la mina, pero también una crítica directa al Partido Revolucionario Democrático. ¿Cómo lo toma usted? Sobre todo porque es el candidato a la presidencia. Primero con tolerancia. Segundo, muy enfocado en lo que nosotros tenemos que hacer, sin olvidar de que estaban muy cerca esas protestas a un inicio de una contienda electoral. Yo no quiero generar culpabilidades aquí porque no me quiero concentrar en eso. Quiero estar enfocado en lo que nosotros tenemos que hacer. Vuelvo y repito, yo tuve 21 reuniones el fin de semana donde yo veo una maquinaria, una estructura que
que se está ajustando y que se está preparando para lo que serán las elecciones. Y hubo aprovechamiento en esas protestas para mandar mensajes y para intentar quebrar la mente de un colectivo como el nuestro que ha hecho las mayores transformaciones sociales del país. Aprovechamiento que político, otros partidos, otros candidatos. Hombre, tienes una contienda electoral por empezar. Entonces, no descartamos nada, pero tampoco le metemos tanta mente. Estamos concentrados en nuestro objetivo. Lo que pasó, pasó. Tenemos que mirar hacia adelante. Lo que yo quiero mirar es las 250.000 casas o ayudas habitacionales que queremos implementar en el nuevo gobierno y ver de qué manera la financiamos para generar empleo y para que la juventud tenga hogares dignos, casas dignas. Eso lo hizo el general Torrijos en su tiempo y nosotros lo vamos a replicar. Lo que yo estoy enfocado es, ahora con esta nueva ley de medicinas, el implemento de medicinas gratis, mientras todo este proceso termina de perfeccionarse. Es decir, que un asegurado pueda ir a una farmacia y que le den su medicamento si no lo tienen en la caja del Seguro Social de manera gratuita, porque las enfermedades crónicas no se detienen. Yo estoy enfocado en generar mayor luz, mayor limpieza a los barrios a través del poder popular, mayor seguridad para transformar y para darle... para generar más inversiones que nos atraigan más empleo y que nos atraigan más beneficios a los panameños, sobre todo a quien más lo necesita. ¿Cuándo va a sancionarse la ley de los medicamentos, por cierto, ya que esa ley acaba de aprobarse? Hoy tenemos una reunión plenaria. Acuérdate que este fue un esfuerzo que se hizo de muchos sectores, la academia, las asociaciones de pacientes, asociaciones médicas. Hoy vamos a tener una reunión para generar una evaluación y para seguir con el método del presidente, que es observar, analizar, recomendar y después el presidente toma la decisión. Es decir, que hoy vamos a generar una recomendación al presidente sobre la sanción o no de la ley, según algunos artículos que existen, y ya el presidente después tomará la decisión que corresponda. Vicepresidente, ¿qué va a imperar en esta campaña? Que hay que decirlo, desde el día 1 ha sido inédita por todas las cosas que han sucedido. ¿Va a imperar el clientelismo o va a imperar las propuestas? ¿Qué piensa el candidato presidencial? En mí va a imperar el amor al pueblo, el amor a la gente. En mi campaña va a imperar la propuesta. Va a imperar, frente a cada crítica, frente a cada ataque, una propuesta en beneficio de la gente. El clientelismo y la corrupción es una lucha permanente. Nosotros tenemos que luchar permanentemente con eso, pero tenemos que luchar también respetando la institucionalidad, respetando la democracia, que es lo que queremos preservar. Aquí nosotros escuchamos, por ejemplo, yo le digo a los Estados Unidos, los hermanos mayores, que somos el faro de la democracia. Entonces nosotros debemos defender y debemos custodiar esa democracia, dándole un fortalecimiento a la columna vertebral de la democracia, que es la justicia. Casualmente hoy tengo una reunión con el Pacto de Estado por la Justicia y me preguntaba cuál va a ser mi compromiso. Mi compromiso va a ser el mismo. Nombrar magistrados y magistradas de la Corte que no obedezcan a nadie, que obedezcan al país. Y todas esas prácticas tienen que ser investigadas, tiene que haber un ministerio público que haga su trabajo, un órgano judicial que haga su trabajo, y tiene que haber orden y progreso. El que quiera ser aspirante a la presidencia de la República, en mi caso en particular lo voy a hacer para amar al pueblo y para trabajar por los que menos tienen. Que la justicia haga su trabajo y que el Ministerio Público haga su trabajo. Pero las quejas y las denuncias contra la descentralización paralela no se han quedado atrás, continúan, provincia por provincia, corregimiento por corregimiento. ¿Y qué pasó con eso? Lo primero injusto es ponerle un título de paralelo o no antes de conocerse qué se hace o qué no se hace. ¿No hubo descentralización paralela? Por supuesto que no, hubo un fortalecimiento a un proceso que fue creado y las investigaciones tienen que darse cuando se transfieren los fondos a la entidad responsable. Yo se lo he dicho a los candidatos a representantes de corregimiento con los que me reúno. Nosotros con transparencia y con rendición de cuentas vamos a fortalecer el poder popular, vamos a darle más recursos a las alcaldías, más recursos a las juntas comunales para que resuelvan los problemas de su comunidad. Ellos tendrán que rendir cuenta de las cosas que hacen. Y mi pregunta es la siguiente. Si nosotros hacemos un acto público donde le damos, por ejemplo, 4 millones de dólares al corregimiento de Urracá para que haga una carretera y lo hacemos público, y yo como presidente de la República regreso a donde Mario Augusto y le digo,
en un año vengo a ver cómo está la carretera. Si la carretera no está hecha, créanme que la propia comunidad va a linchar al representante de corregimiento por no haber hecho la carretera. Porque la belleza del poder popular es que emerge un liderazgo en el territorio que no solamente conoce el problema, sino que lo sufre. Entonces van a ser ellos los responsables y esa es una propuesta, hombre, una propuesta bastante ambiciosa que tenemos que ir haciendo paso a paso, mano a mano, cuando nosotros recibimos el Ministerio de la Presidencia de Pero es que ahora hay casos específicos. Pero nada más para que veas la visión. Cuando nosotros llegamos a la presidencia y el presidente me honra siendo ministro de la presidencia, recibí un ministerio de la presidencia con un presupuesto de $1.800 millones. $1.800 millones. El ministerio de la presidencia hacía cosas que no le correspondía. Cuando yo salí de ahí lo entregué en 166. Ahora, yo no puedo ser responsable de esos más de $1.600 millones que fueron a otras instituciones, lo que hagan o lo que no hagan. Cuando usted llegó al Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de la Presidencia tenía un presupuesto de 1.800 millones. Sí, señor. Y usted redujo 1.600, lo distribuyó en otros ministerios. No, se distribuyeron en las entidades regentes. Porque tú no puedes tener un sistema concentrado, centralizado, que impide que la solución te llegue. Tú no puedes tener en Mununi una comunidad que necesita una turbina que vale $10.000 y un tanque que vale $10.000, un proyecto de $20.000 para que tenga agua potable, a una licitación del IDAN o una licitación del Ministerio de Salud, que incluye no solamente esa turbina, sino que incluye obviamente muchas cosas más. Entonces se convierte en una licitación millonaria, multimillonaria, y tienes que esperar 12 meses para que se concrete la turbina, 6 meses más para la construcción, y al final tienes a la comunidad un año y medio sin agua. Eso no hace sentido. Pero yo se los digo aquí, la Guerra Mundial de la Salud, reconocido por el mundo que lo hicimos bien, fue por el apoyo del poder popular. No, pero es que ese mismo poder popular, en ese mismo poder popular hay muchas quejas. Hoy la prensa publica un caso de el representante de salud allá en Chagres, por cierto, Eugenio Jeñito Delgado. Y la prensa dice, en la investigación que ellos hacen específicamente, que de la autoridad de descentralización han salido 6 millones para este corregimiento, pero solo hay justificación de poco más de $382.656. O sea, ¿cómo investigan entonces este tipo de cosas? Las entidades regentes en fiscalización, como la Contraloría General de la República, tienen que hacer su trabajo. Ahora, generar este tipo de opiniones sin tener conocimiento investigativo profundo, hombre, genera una zozobra y una incertidumbre en la ciudadanía que al final pudiese resultar innecesaria. Porque si uno le da la responsabilidad, como yo acabo de hablar en el corregimiento de Urraca, a que una junta comunal haga una carretera, esa carretera no la va a hacer en 3 meses o en 2 meses. Va a tomar su tiempo. También hay procesos burocráticos que tienen que cumplir porque son fondos del Estado. Entonces, yo estoy de acuerdo que se hagan todas las investigaciones y que se investigue bien en qué se utilizaron los fondos. Donde haya justificación, obviamente vamos a ver un resultado en la comunidad. Sea el que sea. Que estoy seguro en esa comunidad puede ser que los haya. O puede ser que al final, bueno, alguien haya utilizado mal. Pero usted sí está de acuerdo que debe investigarse, no importa el que sea. Hombre, rendición de cuenta y transparencia. Y estoy seguro que el representante del área, con rendición de cuenta y con transparencia, va a decirle a su ciudadanía primero en qué se utilizaron los fondos. No tengo la menor duda. Generar este tipo de publicaciones, hombre, estamos entrando en un proceso electoral. Ahora, ¿cómo vivir en contra del clientelismo si la Asamblea vive del clientelismo, por ejemplo? Y en la Asamblea está controlada en este momento por el PRD. ¿Cómo lo ve usted? No puedo compartir contigo que la Asamblea vive del clientelismo. Ni conmigo ni con la mayoría de la gente que piensa así, por cierto. Bueno, ni contigo ni con la mayoría de la gente que piensa así. Nosotros, vuelvo y repito, debemos luchar contra prácticas clientelares y debemos luchar contra prácticas de corrupción y debemos ser firmes en ese sentido. Firmes defendiendo la democracia y la institucionalidad. Y eso es a través de la independencia del sector de justicia, de darle los recursos que sean necesarios y de transformar los modelos en el que nosotros estamos o hemos gobernado repitiendo los mismos problemas siempre.
Por eso es que el modelo nuestro es volcado hacia el poder popular, hacia un liderazgo que no solamente conoce el problema, sino que lo sufre. Hombre, y la Asamblea también tendrá que entrar en proceso de cambio. El Ejecutivo igual, porque el presidente Cortizo no va a ser presidente por más tiempo y yo no voy a ser presidente más que 5 años, Dios primero. Tenemos que blindar para que no volvamos a ver lo que veíamos hace 10 años, donde un presidente se metía en otros órganos del Estado y otros órganos del Estado trataban de negociar con otros órganos del Estado y esto era un revolú que existía donde se fragmentaba la institucionalidad que al final terminaba perjudicando la democracia. Vicepresidente, pero hablando de ese tema, ya hay aquí diputados que están regalando bicicletas. A ver, ni siquiera se ha levantado el periodo de veda electoral. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, esas son las prácticas que no deberían de seguirse. ¿No le parece a usted? Yo estoy de acuerdo que no deberían de seguirse. También estoy de acuerdo con que cada uno tiene que ser responsable por las cosas que hace y cada uno tiene que hacer las cosas en base a la ley, a lo que la ley permite. Y si no nos gusta, tenemos que cambiar la ley. Así de sencillo. Pero tampoco es señalar con un dedo a un diputado que entregue bicicleta y los camiones entonces en Santana o en otro lado. O sea, se está actuando de esa manera. Hombre, tenemos que sentarnos como panameños en unidad para evitar que estas prácticas sucedan. Pero debemos hacerlo fortaleciendo la institucionalidad. Fortaleciendo la institucionalidad porque si no al final nos terminamos haciendo daño todos. Aquí el dedo, aquí la unilateralidad, aquí, y lo hemos visto. Hemos visto como un presidente, hombre, a Tenogene me cae mal, investíguenlo, para la chirola. ¿Y qué pasa? Se cae, todos los casos se caen. ¿Por qué usted cree que nosotros vemos aquí la gente se queja de la impunidad? Mucho. Inclusive me salvé. Porque no hay independencia del sistema de justicia. Un presidente tiene que llegar a resolver los problemas de la gente, a estar concentrados en darle oportunidad a los que menos tienen. Ese es mi compromiso. Y en ese proceso de transformación, el fortalecimiento de la institucionalidad, pero unidos como panameños, unidos, construyendo. Hombre, la vida es muy corta. La vida es muy corta y Panamá es un gran país. Un gran país, bendecido por Dios. Ahora bien, sabemos que usted es candidato a la presidencia de la República, pero usted también es vicepresidente. Tiene esa dualidad de funciones en este momento. Muchas de las propuestas que usted presenta de ganar la presidencia de la República cabría también en función de por qué no se hicieron durante estos 5 años que usted estuvo acompañando al presidente Cortizo. O sea, propuso alguna de estas cosas, ¿qué ocurrió? ¿Tenía esa posibilidad de haberlo hecho o no? ¿Qué piensa? Primero, yo soy respetuoso, yo tengo un cariño público, personal y es público con el presidente Cortizo. No, él mismo me molesta y me dice, hey, si es verdad, nosotros no hemos estado de acuerdo, nosotros no estamos de acuerdo siempre. Él va a Los Santos, por ejemplo, yo voy a Coclé en béisbol. Yo he llegado hasta la recomendación. La decisión siempre la toma el presidente de la República. Se observa, se analiza y se recomienda. La decisión es del presidente. Y el presidente, por ejemplo, uno de estos días me escribe y me dice, pon a Dios primero en todo lo que hagas. Yo estoy seguro que las decisiones que él tomó puso a Dios delante en todo lo que se hizo y ha sido un quinquenio que no se puede comparar con ningún otro. Y hemos sido reconocidos por el mundo de la manera buena como Panamá lo hizo. Eso nos hizo quedar muchas cosas pendientes que nosotros tenemos que atender. Entonces, es un nuevo gobierno, es una nueva dinámica, es un dinamismo, es ganas de echar hacia adelante, poniendo a Dios por delante. Ahora, hay un detalle. Muchos candidatos a la presidencia en este momento están proponiendo reformas a la Constitución. Usted está proponiendo específicamente, bueno, el tema del referéndum, pero no me ha hablado de reformas constitucionales. ¿Son necesarias? Sí, sin duda. Vuelvo y lo dije muy rápido. El presidente no va a ser más presidente, el presidente Cortizo. Yo, Dios primero, nada más seré por 5 años. Y lo que queremos es que tengamos presidentes que tengan que respetar la Constitución.
Y sí siento que hay algunos vacíos en los 3 títulos concernientes al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial de la Constitución. La propuesta mía es modificar la Constitución de la manera menos traumática, eso también lo voy a plantear ahora en el Pacto de Estado por la Justicia, aprovechando esta asamblea y la próxima, una vez ganando, sentarnos en una mesa por 30 días para presentar ante la Asamblea Nacional la modificación de esos 3 títulos, solamente los 3 títulos de la Constitución. Y hablamos ahí de función de la Asamblea, escogencia de los magistrados, de qué manera, el tiempo de los magistrados, la independencia de los presupuestos, que no tengamos el presidencialismo que teníamos antes, blindar para hacer más fuerte nuestra democracia y nuestra institucionalidad, para luchar contra la corrupción. A través de 2 asambleas. Esa sería la primera propuesta porque es la menos traumática. Aquí lo que nosotros requerimos es inversión extranjera y cuando se abre un proceso de modificación de las reglas del juego, se cohíbe un poquito la inversión. Entonces, si lo logramos hacer de esa manera, que estoy muy optimista de que podamos hacerlo, ya le damos más tranquilidad y son normas que entrarían a regir a partir del 2029. En caso de no hacerlo, entonces sí proponer 2 asambleas y el referéndum que corresponde, pero solamente de los 3 títulos concernientes a los órganos del Estado. La Constitución no tiene problemas en el título de salud, en el título de educación, en el título del canal. No. Eso está bien. Usted habló del tiempo en que los magistrados estuviesen al frente. Son 10 años. ¿Está proponiendo otra cosa? También, no, abrir un debate por 30 días donde todos esos temas pudiesen salir a relucir sin temor a discutirlo. Tenemos que discutirlo. Tenemos que discutir también las funciones de la Asamblea. Tenemos que discutir qué le permite o no hacer a un diputado. Eso tiene que estar contemplado en la Constitución. Esos son los vacíos que debemos ir llenando como sociedad para fortalecer la democracia, no para estar señalando aquí con un dedo, creyendo que yo lo voy a hacer, yo soy el que va con la varita mágica o con un mazo a resolver los problemas. Olvidémonos del yo, somos nosotros. Panamá es un gran país. Panamá es de todos los panameños. Yo también lo decía, antes de 1968 yo no podía... Bueno, no había nacido, yo nací en el 83, pero si no se hubiese dado ese proceso, yo no hubiese podido aspirar a ser vicepresidente de la República. ¿Por qué razón? Mucho menos presidente. Hombre, porque el modelo que se gestionaba era un modelo que estaba completamente dividido y que limitaba las oportunidades a los que menos tenían. Limitaba oportunidades a los interioranos, limitaban oportunidades de salud, de educación. Aquí hubo una transformación social a través de ese proceso. ¿Usted cree que a partir del 68, con la dictadura militar, se le abrió la oportunidad a la mayoría de los panameños? Sin duda, la transformación social más importante de este país la ha hecho el Partido Revolucionario Democrático. ¿Para usted la dictadura fue buena entonces? El proceso revolucionario nos devolvió la soberanía, nos dio oportunidades. Omar Torrijos aquí, ¿quién no lo reconoce? Fue un líder que creó el poder popular. Ese modelo, imagínense ustedes, ese modelo de gestión en el que quien conoce el problema tenga la capacidad, los recursos para resolverlo. Oiga, suena muy bien eso. El asunto es que ahora su hijo, Martín Torrijos, lo tiene corriendo en la acera de enfrente. ¿Qué piensa de eso? Él es mayor de edad, él sabe lo que hace. Muchas gracias por acompañarnos, el señor José Gabriel Carrizo, aquí con nosotros en la edición matutina de Telemetro Reporta, Voto 24.